Ok, vamos a estudiar nosotros. ah, vamos a empezar. We want to start con vamos a empezar con temas hablando de esperando un milagro. Cuando nosotros estamos esperando un milagro, ¿qué es lo que tiene que suceder? Entonces, el primer tema que vamos a hablar, esperando el milagro cuando todo se te acaba. Vamos a empezar con esa parte de esperando el milagro. Cuando todo se acaba, eso es lo que vamos a ver. Así que esta fotografía nos muestra un corazón con el agua del mar. Y obviamente se está terminando, ¿verdad? Se está acabando ese corazón con el agua del mar. Así que dibujado en esta playa, este corazón se está acabando. Así que cuando todo se acaba, cuando se acaba nuestra esperanza, cuando se acaba nuestro amor, ahí es cuando la Biblia nos va a enseñar a través de esta historia, es cuando Dios interviene. Es cuando Dios hace los milagros en nuestras vidas. No necesariamente cuando yo quiero que se hagan, ni a la hora que yo quiero que se hagan, es cuando Dios decide. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1, hermano, si quiere usted leer ese pasaje. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galán, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. O sea que lo que vamos a tomar es la historia del profeta Elías y vamos a ver cómo Elías reacciona, ¿verdad? Esperando un milagro. ¿En qué momento sucede en la vida de Elías? Así que muchas veces no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que te das cuenta que Dios es todo lo que tienes. Memorícense eso, ¿verdad? No sabes muchas veces que Dios es todo lo que necesitas hasta que no te das cuenta que Dios es todo lo que tienes. Es por eso que Dios a menudo permite en nuestra vida carencias, permite ausencia de algo, escasez. Y si yo le preguntaría a la gente, ¿qué le falta? Bueno, pues la gente va a decir, pues me falta dinero, me falta energía, me falta apoyo emocional, me falta más creatividad, me falta trabajo, necesito más oportunidades. Así que todas esas cosas suceden en nuestra vida por una razón. Así que vamos a tomar la vida de este profeta Elías. Y ese profeta Elías, él vivió 900 años, ¿verdad?, antes de Jesucristo. Y toda esta historia se encuentra en Primera Reyes, capítulo 17. Y esta historia nos muestra cómo Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Y déjeme contarle un poquito la historia, ¿verdad?, de esta nación. Esta historia de este país era prácticamente los tres primeros reyes, que fue Saúl, David y Salomón. Ellos fueron los que unificaron a la nación hebrea, ¿verdad? Pero cuando muere el rey Salomón, viene su hijo Roboam, el cuarto rey, y ahí se divide la nación hebrea en dos, entre el norte y el sur. Entonces, cuando la nación del norte, después de la división, pasan 60 años. Durante ese tiempo, la mayor parte de los reyes que tuvo prácticamente eran líderes detestables. Eran económicamente detestables, espiritualmente detestables estos líderes. O sea, no tenían esa capacidad y no la querían ni la estaban buscando. Luego, cuando el gobierno del norte, Israel, está en bancarrota, este país está en una tremenda recesión económica, la Biblia nos enseña que el hombre que gobernaba, el rey que gobernaba en ese entonces se llamaba Acab. Y la reina que era la esposa de este hombre era Jezabel. Así que podemos encontrar que la historia de Primera de Reyes, capítulo 17, nos va a hacer de mucha bendición para nosotros poder
proyectarnos, ¿verdad? Y poder entender en qué momento de nuestra vida va a suceder el milagro en nosotros. Así que, en este aspecto, hermanos, esta es una de las razones cuando los líderes están terriblemente equivocados políticamente, económicamente, terriblemente fuera de lo espiritual. Así que eso es lo que le estaba sucediendo a la nación hebrea, ¿me entienden? Le estaba sucediendo eso. Ellos habían desechado toda la adoración a Dios, ¿verdad? Y estaban importando a dioses paganos, dioses Baales, ¿verdad? Y estaban sacando fuera todo lo que se relacionaba con adorar a Dios. Así que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Dios no se iba a quedar callado. Entonces Él envió a Elías, a este profeta, lo envió para que fuera a hablarle a este rey Acab y a Jezabel, su esposa. Déjame decirle que Jezabel era una mujer mala, era una mujer perversa esta mujer, pero esta mujer fue la que introdujo el paganismo a Israel. Y podemos ver cómo pues con todos estos problemas, entonces Elías, tomó una decisión. Por 3 años y medio no iba a llover. 3 años y medio no iba a llover. Si quiere tomar esta mano. Apenas todavía no llegamos estamos empezando apenas. Así que este profeta, el profeta Elías, iba a hablar para que por 3 años y medio no lloviera. Imagínense cuál fue la reacción de Acab y la esposa Jezabel. Le pusieron precio a su cabeza, le dijeron, te vamos a matar. Así que en eso nosotros podemos encontrar que, ¿qué sucede? Abran sus Biblias ahí en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Ahora bien, Elías, el de Tisbe, de Galá, fue a decirle acá, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Hermanos, lo que vamos a ver es cómo a veces en nuestra vida pasamos por recesiones espirituales, pasamos por recesiones económicas, pasamos por recesiones morales, pasamos por diferentes circunstancias difíciles, por un periodo de sequía, ¿verdad? Que fue lo que por 3 años y medio no llovió. Pero Dios iba a ayudar a este profeta Elías y lo iba a mandar a diferentes lugares, ¿verdad? Para ser protegido, para que no lo mataran. Así que el primer lugar al que Dios mandó a este profeta Elías se llamaba Quiret. Ese es el primer lugar. Así que vamos a abrir la Biblia en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 2, 3 y 4, hermana María, hermano Cande, 5, 6 y 7. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querí, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Jordán, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Así que Elías se paró. ¿En qué arroyo se detuvo Elías? En el arroyo de Quiret. ¿Qué es este arroyo? Pues es un carril natural, ¿verdad? Es algo muy estrecho.
Es algo muy pequeño, ¿verdad? Pero que sin embargo está fluyendo agua. Así que Elías iba a vivir en este lugar ¿por cuánto tiempo? Por 1 año. A lo mejor algunos de ustedes están en ese arroyo, en esa parte de Kerit. Su vida espiritual está en esa parte ahí detenida. A lo mejor están atravesando por un momento que parece oscuro, parece frío, profundo, parece solitario. Así que Elías era una persona que estaba acostumbrada a hablar con gentes, platicar con ellas. Y en este caso, Elías, ahora Dios se lo lleva a un lugar alejado, a un lugar apartado, para que en ese momento Elías empezara a depender ¿de quién? De Dios, ¿me entiendes? Elías estuvo alejado del escenario. Elías estuvo alejado de la atención. Literalmente Elías estaba solo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Dios hizo un extraordinario hombre, a Elías, a través de este momento, de este año de soledad que pasó por aquí. Y este es el comienzo del ministerio de los milagros de Dios increíbles por medio de un hombre que era Elías. Pero muchas veces en nuestras vidas necesitamos recibir un momento a solas con Dios. Necesitamos enfocarnos. Necesitamos desarrollar nuestra vida interior. Necesitamos tiempo a solas. Necesitamos una completa atención hacia Dios. Así que en este arroyo donde Dios está enviando a Elías, al profeta, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios, ¿verdad?, va a obrar. Imagínense quién estaba alimentando al profeta Elías. Imagínense que estos cuervos, ¿verdad?, lo van a alimentar con carne a la mejor hasta de un animal muerto, ¿no? Imagínense los cuervos. Pero bueno, vamos a ver por qué Dios hace todo esto. En el capítulo 17, versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Hasta ahí, nomás era el versículo 7. Así que aquí vamos a encontrar, cuando ustedes abren su folleto, ¿verdad? Abren su folleto y viene una pregunta. Aquí estamos hablando Kiret, el arroyo de la oscuridad, ¿verdad? Pero aquí viene una pregunta. 3 razones por las que Dios permite que los arroyos, ¿qué? Se sequen. Yo creo que a lo mejor a ustedes se les viene a su mente, ¿verdad?, algo parecido con Elías. Cuando el arroyo en sus vidas se secó. Cuando en un momento de la historia de su vida se quedó sin esa fuente que lo alimentara o que le diera agua. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que esto suceda en nuestras vidas? Bueno, vamos a encontrar 3 razones por las cuales Dios permite que los arroyos de nuestras vidas se sequen. La pregunta aquí es, ¿qué hacer cuando se seca un arroyo en tu vida? Un arroyo emocional, familiar, financiero. Tenemos que hacer 3 cosas. La primera cosa, los arroyos se secan para que yo no dependa del arroyo. Para que yo no dependa del arroyo. En este caso, Dios no quiere que nosotros dependamos de este arroyo. Elías estuvo en este carril. Elías estuvo en este arroyo por todo un año.
Hubiera sido más fácil para Elías olvidarse de Dios y concentrarse en los pájaros, ¿verdad? Que le estaban trayendo la carne y le estaban trayendo el pan. Hubiera sido más cómodo para Elías concentrarse en el arroyo que le estaba dando el suministro de agua. No tenía que trabajar. Elías estaba ahí, tenía todo, pero ¿qué va a pasar cuando este arroyo se seca? Bueno, cuando el arroyo se seca, hermanos, encontramos que nuestra manera de reaccionar, ¿qué pasa cuando se nos termina el trabajo? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema familiar? ¿Qué pasa cuando tengo un problema familiar, emocional, financiero? Cuando ese arroyo se seca, ¿qué sucede? Empezamos ¿a qué? A reaccionar a veces de la manera incorrecta. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle aquí a Elías? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros cuando esa fuente se seca? Que no dependamos de esa fuente, que no dependamos del arroyo ni de los urracos, que dependamos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? A veces el ave no ha llegado para pagar la factura. El urraco se ha tardado para que nosotros podamos pagar la factura y no tenemos para pagar. Acuérdense que a veces cuando Dios nos da algo, también nos lo quita. A veces no es ni Dios, ¿verdad? Simplemente se desvanece. Así que la segunda razón por la que Dios permite que los arroyos se sequen es para llevarme a un lugar mejor. Para llevarme a un lugar mejor. Para llevarme a un lugar mejor. Acuérdense que Elías estaba en un arroyo, algo muy pequeño, ¿verdad? Quizás estaba con un espacio muy pequeño, a lo mejor era cómodo, estaba cómodo en este lugar, pero en este caso, hermanos, Elías necesitaba un cambio para los propósitos de Dios. Y sabe, cuando la gente mira la luz, muchos de ellos no cambian. ¿Saben cuándo cambian las personas? Cuando sienten lo caliente de ¿qué? De la lumbre. Cuando se están quemando es cuando las personas, ¿qué les sucede? Necesito buscar a Dios. A veces Dios seca los arroyos de nuestras vidas. A veces Dios tiene un propósito para que cambiemos. Déjame decirles que en Alabama, en un pueblo que se llamaba Enterprise, ellos cultivaban algodón. Los granjeros era puro algodón y había habido prosperidad. Entonces un año sembraron algodón y el gusano acabó con una parte de la cosecha. Y luego el siguiente año volvieron a sembrar algodón y el gusano pues acabó con más parte de la cosecha. El tercer año volvieron a sembrar algodón, pues el gusano acabó con más todavía de la cosecha. ¿Qué hicieron estos granjeros? Tuvieron que cambiar de cultivo. Empezaron a sembrar el maní. ¿Y sabe qué le hicieron en este pueblo de Enterprise? Hicieron un monumento a ese gusano. Porque si ese gusano no hubiera intervenido, ellos no hubieran cambiado de cultivo. Estos agricultores se hicieron ricos, ¿verdad? Se hicieron ricos. En este caso, hermanos, estos agricultores tuvieron que entrar en bancarrota. Los agricultores se reunieron y dijeron, no tenemos que producir, ya estamos en bancarrota. Tuvieron que cambiar. Muchas veces así sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando el arroyo se secó en la vida de nosotros, es para que nosotros no dependamos del arroyo, sino que dependamos del Señor. Nos movamos a un mejor lugar.
Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando, pastor, es que no tengo trabajo. Algo Dios nos está diciendo a través de esto. Bueno, la tercera cosa, hermanos, que debemos de aprender cuando el arroyo se seca, para demostrar que Él no te ha olvidado. Para demostrarte que Él no te ha olvidado. Para demostrarte que Dios no te ha olvidado. Esa es la tercera razón. Cuando las cosas se están yendo mal en tu vida, ¿qué piensas? Cuando te está yendo mal. Que Dios no está con uno. Que Dios te olvidó, ¿verdad? Eso es lo primero que se te viene a la mente. Entonces, en otras palabras, lo que Dios está queriéndonos decir es que le prestemos atención a Él. ¿Me entiende? Eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado cuando las cosas no nos están saliendo bien. Simplemente Dios quiere que le prestemos atención a Él. Y aquí encontramos la segunda prueba de la fe de Elías en un viaje peligroso. Abran sus Biblias ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y versículo 9. Van a leer un versículo cada quien. Versículo 8 y versículo 9. ¿Qué dice la Escritura? Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Serepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. O sea que ahora Dios estaba mandando a Elías con la viuda de Serepta. Este lugar, hermanos, estaba retirado como a 100 millas del arroyo de Kerit, ¿verdad? A Serepta. Estaba a como 100 millas de distancia. Y en este caso, Elías, hermanos, sabía que en ese momento él estaba siendo buscado ¿para qué? Para ser asesinado. Había asesinos a sueldo para al momento que lo encontraran, lo asesinaran. Bueno, lo que podemos ver aquí, ¿sabe? Hablamos de el rey Acab y Jezabel, su esposa. Eran perversos, eran malos administradores y son los que le habían puesto precio a la cabeza del profeta Elías. ¿Por qué? Porque no estaba lloviendo por 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a suceder en la vida de Elías? Se pone a renegar con Dios. Dios, ¿por qué me dejaste sin trabajo? Dios, ¿por qué me pusieron estos tickets? Dios, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué hizo Elías? Agarró sus chivitas y no literal, ¿verdad? Agarró sus cosas y se fue, ¿verdad? Se fue a donde Dios lo había mandado. ¿Y sabe qué era esta ciudad Serepta? Era la ciudad natal de Jezabel, la reina que quería matar al profeta Elías. Ahora, el otro punto es que ¿quién iba a cuidar a Elías? Era una viuda, era una mujer viuda. En ese tiempo las viudas, hermanos, no tenían nada, no había welfare, ni food stamp, ni Medicare, ni nada de esos programas. Una viuda no tenía trabajo, una viuda estaba completamente desamparada. Y Dios lo estaba mandando al profeta Elías con una viuda pobre. Así que, hermanos, muchas veces ahí estamos nosotros. A veces esos momentos en nuestra vida suceden. En una parte del camino de Kiret a Serepta, parece que las cosas nos salen peor. Y van peor y peor. ¿Sabe qué sucede en ese camino? Iba a la ciudad de su peor enemigo. Lo podían matar
y quien lo iba a ayudar era una viuda. Dentro de nuestra lógica humana, hermanos, dentro de nuestro razonamiento humano, esto no funciona. Pero aquí es donde Dios hace que las cosas sucedan. No como yo pienso, no como yo razono, sino como Dios lo hace. Vamos a ver tres importantes cosas cuando Elías hace este recorrido de Kiret a Sarepta. Tenemos que recordar tres cosas cuando estés en el camino. Una de las cosas